Estamos meditando las parábolas de Jesús y nuestro Señor Jesucristo inicia en el capítulo 13 de Mateo con una parábola que es muy directa. Ustedes conocen, ¿no? La parábola de la semilla, que no es mágica, pero parece ser mágica. Y es interesantísima la manera como Jesús empieza predicando acá en Mateo 13. Se junta la gente ahí a escuchar a Jesús y de repente Jesús empieza, no de una forma cordial, sino que dando duro a la gente. Su primer mensaje va directamente a decir a la gente que hay solo dos tipos de personas. Después C.S. Lewis lo tradujo de otra manera. C.S. Lewis dijo, en última instancia hay solo dos tipos de personas. Los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a los que Dios dice que se haga tu voluntad. Qué tremendo. Jesucristo inicia su serie de mensajes de una forma muy poco inusual, o de una forma inusual, muy poco común. Porque Jesucristo tenía una gran multitud ahí que lo escuchaba, pero Jesucristo empieza hablando de una forma muy rara porque está hablando cosas que la gente entiende pero no sabe lo que significa. Él empieza diciendo que hay un hombre que salió a sembrar y la gente sabe qué es lo que significa salir a sembrar. La gente sabe lo que significa que una semilla caiga en un lado o en otro. La gente sabe lo que es una semilla. La gente sabe el impacto del sol en una semilla que no germinó, de las piedras, de los espinos. La gente entiende todo eso, pero no sabe qué significa lo que me está diciendo. Pero en última instancia lo que Jesucristo nos viene a confrontar ahí justo en esa parábola es que claramente hay dos tipos de personas y es difícil, fue difícil para los discípulos, por eso los discípulos cuestionaron a Jesús. Oye Jesús, ¿por qué tan duro y por qué tan misterioso? ¿Por qué? Jesucristo claramente tenía un propósito. Él nos está mostrando aquí que para que entendamos el reino de Dios, necesitamos entender cómo nos unimos a ese reino de Dios y cómo la respuesta al llamado del reino de Dios debe ser. Cuando nosotros entramos en el texto, tenemos ahí en Mateo 13 esa parábola. Es una parábola muy importante, la parábola de la semilla o del sembrador. Es una parábola muy importante porque la vemos repetida en los 3 evangelios sinópticos. Y más, es de las pocas que Jesucristo se da el trabajo de dar una explicación. Él dio una explicación en privado para sus discípulos. Vamos nosotros a estudiar tanto la parábola como la explicación que Jesús nos da. Y en esa parábola Jesucristo nos da un panorama. Vamos después a leer parte por parte, pero ese es el panorama de la parábola de la semilla. Jesucristo va a decir que había un sembrador que sale a sembrar, ¿cierto? Entonces vemos que el sembrador salió a sembrar y el sembrador sembró por distintos terrenos, el camino, las piedras, los espinos, la buena tierra. La semilla cayó en todos los terrenos, el camino, las piedras, los espinos y la buena tierra. Pero para cada uno de estos terrenos había un elemento que era una oposición a la vida de la semilla. Cuando la semilla cae en el camino, ella queda expuesta y por lo tanto vienen los pájaros y se las come. Como resultado, lo que Jesucristo va a decir es que esa persona no entendió el evangelio, no recibió el evangelio. Cuando la semilla cae entre las piedras, Jesucristo va a decir que no había profundidad y por lo tanto ella no tenía raíces. Y por no tener raíces ella creció rápido, pero rápidamente el sol vino y la quemó. Así que el sol y las piedras y la ausencia de raíz son los impeditivos para que esta semilla pudiera responder, trayendo una respuesta muy emocional de aquellos que prontamente responden al evangelio, pero luego se van. Pero también tenemos la figura de los espinos.
Aquí es un poquito más complicado porque la semilla sí cae en una tierra donde hay espacio para crecer raíces. El problema es que ella no está sola. Ella está acompañada y crece junto con los espinos. Los espinos no estaban ahí. Ellos crecen junto con ella. Y los espinos van ahogando la semilla y ella no produce fruto. Pero hay una semilla, la semilla que cae en la buena tierra, y esa no encuentra ningún opositor. Y ella crece y se multiplica y fructifica. Y esa es la parábola y la explicación que Jesucristo nos da. Y con esa parábola, Jesucristo nos viene a dar aquí 3 peligros y una certeza para la fe bíblica. 3 peligros y una certeza para que nosotros hoy día podamos aplicar la parábola de la semilla a nuestros corazones, de manera a ser confrontados como Jesucristo estaba confrontando a esas personas, pero también para ser animados como Jesucristo estaba animando a los discípulos por medio de esta parábola. Mira, Jesucristo nos alerta para el peligro de la dureza de corazón, que es la primera semilla, el primer terreno. Ahí en Mateo 13, versículo 4 dice, voy a leer desde el versículo 3, que dice, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar, y mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Más adelante, el versículo 19, cuando Jesús explica esta parte, Jesús dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino de Dios y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Jesucristo estaba predicando para una multitud de personas que en su gran mayoría no estaban ahí porque creían que Jesús era el Mesías, no estaban ahí porque creían la palabra que Jesucristo predicaba. Ellos estaban ahí porque ellos estaban alumbrados o impresionados con los milagros que Jesucristo hacía, porque claramente los milagros que hacía Jesús era de sanar a los enfermos y muchos de ellos estaban enfermos o conocían a alguien enfermo. Ellos habían escuchado que Jesucristo había hecho milagros como el multiplicar el pan, o como transformar agua en vino, o cosas así que son atractivas desde el punto de vista también práctico monetario. Y muchos de ellos estaban ahí también en la misma disposición mental de los líderes de la religión. Ellos estaban ahí para juzgar, para ver si Jesús era eso mismo. Ellos no creían en Jesús. Ellos resistían a Jesús. De hecho, como vamos a ver al final de ese capítulo, muchos van a decir, pero no era ese el hijo de María. No vimos crecer acá. A ese cabro lo conozco. Conocí a su padre. ¿Cómo puede ser que ahora dice que es Dios? Y Jesucristo empieza predicando para esa gente, diciendo que el reino de Dios es así. Como uno que siembra y la semilla cae en un terreno absolutamente inhóspito para su crecimiento. Lo que Jesucristo está mostrando ahí es que ellos, pese a que tengan su corazón endurecido, ellos están siendo expuestos a la predicación. Por lo tanto, se hacen aún más inexcusables. Ellos oyen, pero es el corazón de ellos que está endurecido. Aquí vemos que la semilla no alcanza ni siquiera a penetrar en el terreno, en la tierra. Las palabras de Jesús llegan a sus oídos, pero no penetran a su corazón. No transforman su alma. Son impermeables a la fe. Eso es lo que Jesús quiere decir. Y hay una figura que Jesucristo utiliza para mostrar cómo el evangelio ni siquiera penetra sus corazones, mostrando que la semilla queda ahí y vienen los pájaros y se la llevan. Más adelante Jesucristo va a decir que es el enemigo quien arrebata de sus corazones la verdad. Esa comparación de pájaros con el enemigo, con Satanás, es también conocida en las Escrituras y en el mundo hebreo, de alguna manera, esa figura maligna de los pájaros como instrumentos malignos en muchos casos. Aquí lo que Jesucristo quiere decir es que aquellas personas que están muertas y sin Cristo, ellas pueden muchas veces escuchar el evangelio, pero si el Espíritu Santo no les quebranta y no les abre el corazón, ellas siguen siendo lo que son, esclavos del príncipe de este mundo, quien les va a arrebatar lo poco que hayan escuchado. Esa era una denuncia dura, porque fíjense, Jesucristo no está predicando en Atenas para paganos.
Jesucristo está predicando para un pueblo cuya historia era esperar a Él. Él era la culminación histórica de aquel pueblo, la culminación teológica de aquel pueblo. Ellos fueron entrenados desde niño a esperar al Mesías. El Mesías llegó, ellos rechazaron al Mesías. Y Jesucristo está diciendo, mira cómo es el corazón de esa gente. Hay mucha gente que tiene el corazón así. Jesucristo nos advierte acá que muchos escucharán el Evangelio y lo rechazarán directamente, rotundamente. Pero eso no es un indicativo de la falencia del Evangelio. La semilla no es mala. El problema no está en la semilla. La resistencia se da por la naturaleza del corazón, por la condición del corazón, por la situación del corazón. Por lo tanto, la resistencia no es producto de la falencia del Evangelio. A veces nosotros pensamos que si nosotros transformamos el Evangelio de Jesús en un mensaje más cool, en un mensaje más progresista, en un mensaje, o de repente en un mensaje más duro, o en un mensaje más así, o más asado, o si agregamos a Jesús un color así como más moderno, o si hacemos Jesús menos restrictivo, o si hacemos Jesucristo más abierto de una manera o de otra, vamos con eso, con ese marketing, lograr penetrar en un corazón cerrado. Lo que Jesucristo quiere exhortar a sus discípulos es de que, tranquilo, la semilla funciona perfectamente. Manténgase firme al método. No se preocupen. Va a funcionar. Pero también debemos entender que muchas veces la resistencia al Evangelio no debe ser una excusa para privar a aquellos que se resisten a recibir a Jesús de escuchar el Evangelio. Mira lo que Jesús está haciendo acá. Él está predicando para un montón de gente que no quiere escuchar, ellos no quieren creer, ellos no quieren aceptar. Pero Jesús no por eso va a decir, bueno, ustedes no quieren, entonces yo no me voy. Voy a predicar en quien quiere escuchar. ¿Sabe por qué? Porque si fuera así, Jesucristo no predicaría a nadie. Porque el punto original de todos los seres humanos caídos en sus pecados es de resistencia a todo lo que es Dios. Por lo tanto, lo que Cristo quiere decir es que no deje de predicar, aunque ellos no quieran escuchar. Pablo va a decir eso de otra manera más adelante. Él dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Porque llegará un momento donde la gente se va a acercar de falsos maestros. Él dijo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Debemos seguir predicando, seguir transmitiendo el Evangelio, compartiendo el Evangelio. La resistencia no debe ser motivo de desánimo, sino que debemos entender que es así como el reino funciona. Por lo tanto, ese es el primer peligro, el peligro de la dureza de corazón. Y nosotros tenemos que examinar nuestros corazones también para no ser como esta persona. Pero el segundo peligro que Jesucristo nos exhorta es el peligro del impulso emocional. Versículo 5 dice, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. En el versículo 20 Jesucristo nos va a explicar: el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Aquí Jesucristo está refiriéndose a aquellos que reciben y escuchan el mensaje del Evangelio y prontamente, impulsivamente, lo reciben. Y esas son aquellas personas que, como vemos en la figura de la semilla, brota muy rápidamente, más rápido de lo normal. ¿Por qué? Porque la cantidad de tierra es muy baja. Yo no soy agrónomo, yo no entiendo nada de eso, pero yo estoy seguro que todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, se nos han enseñado a poner un porotito en un vasito con un algodón, una agüita, ¿cierto?
y plin, magia, magia. Es exactamente la cantidad necesaria, pero no se podrá plantar un árbol así. Necesita profundidad. Necesitamos de tierra para que eche raíces y tenga una vida más profunda, donde pueda sacar los nutrientes. Lo que Jesucristo quiere decir es que esa semilla cayó en un terreno que también es impropio para la vida. Porque pronto ella sale y eso que parece que está viva, parece que está funcionando. Mira, brotó. Y esa breve apariencia nos anima, esa respuesta inmediata nos encanta, pero luego vemos aquí que todo era cosa del momento. La semilla acá, ella competía entre el espacio con la poca tierra y las piedras. Ella estaba desde el inicio destinada a morir sin frutos. Por lo tanto, esa semilla, ella es la ejemplificación en las palabras de Jesús de la respuesta por el impulso emocional. Indica una respuesta que es positiva y que de repente para uno que le está compartiendo el evangelio es rico recibir esa pronta resolución. Pero es triste cuando vemos que tan prontamente deciden seguir a Cristo, tan prontamente desisten de seguirlo. Porque surgen, lo que Jesucristo va a decir en otras palabras, surge la vida real. En la vida real hay presiones, hay persecuciones, hay dificultades que van a poner a prueba la fe que tenemos. ¿Y qué es lo que Jesucristo nos exhorta acá? Que sí es posible querer a Jesús por un impulso. Una fe que no es una fe genuina, sino que es una fe de momento. Es una fe de terremoto. Cuando viene un terremoto duro, de 7 para arriba, uno se pone súper canuto. Uno ora, uno busca al Señor, se pone sensible. Pero después que pasa el terremoto, ya no hay réplicas, ni tréplicas, ni nada. Sigue la vida normal. Sigue los problemas de la vida normal. Sigue los ajetreos de la vida normal. El impulso emocional se fue. ¿Cuántas veces? Es muy común en muchos contextos donde se predica la palabra del Señor y se pone una música así como muy emotiva y uno queda así como... No tanto por el Señor, sino que por la canción. Ahí el Mike pone un Kenny G así como bien, ¿cierto? Uno se pone piel de gallina así como que siente algo en el corazón y... ¿Quiere el Señor? Sí quiero. Pero termina la música. Y regresa a la vida. Y ahí quedamos. Por lo tanto, Jesucristo dice a sus discípulos, mira, cuidado con estos. Porque ellos van a decir que sí, pero son de cartón. No les crea. Van a decir que sí, pero no es verdadera su fe. Es pasajera. Y esa rápida reacción muchas veces puede animar, pero se va rápido, así como vino. Así que debemos entender que las luchas, y eso es lo que Jesucristo muestra acá, las luchas de la vida, muchas veces ellas van a probar si mi fe es verdadera. Yo he visto un montón de casos así, de gente que estaba sin Cristo en la vida y vivía una vida llena de problemas como cualquiera, pero de repente se arrepiente, se acerca al Señor y voy a tratar de poner mi vida en orden. Y parece que todo va empeorando. Me acerco al Señor y pierdo el empleo. Me acerco al Señor y me va mal en mi relacionamiento. Me acerco al Señor, me echo un ramo. Como que, ¿no es cierto? Yo estoy buscando al Señor para que me vaya bien en la vida y va todo al revés. Eso es absolutamente necesario para que Dios pruebe mi corazón de que si yo estoy siguiendo al Señor por interés o por un amor genuino. Si yo le estoy siguiendo para que Él me dé cosas y me dé bendiciones, o porque Él es el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Salvador. Por lo tanto, ese es el peligro del impulso emocional con el cual debemos luchar. Tu fe es una fe de impulso, una fe genuina.
Hay un tercer peligro, es el peligro de los falsos ídolos. Mira lo que dice Jesús, versículo 7. Otra parte de las semillas cayó entre los espinos, que al crecer ahogaron las plantas. El que recibió, ahí versículo 22, el que recibió la semilla que cayó entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogaron. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Y aquí esa es muy interesante también, porque esa también germinó. Pero al contrario de las otras dos anteriores, esa semilla fue más allá. Ella creció. Ella creció y demostró que estaba viva. Ella desarrolló naturalmente sus ciclos. Ella pasó la etapa de la primera semilla que cayó en el terreno duro. Ella pasó de la etapa de la segunda semilla que cayó entre las rocas. Esta acá creció. El problema es que ella no creció sola. Había algo desde el inicio en su corazón que estaba creciendo junto a ella. Y era exactamente ese algo más su problema. No solo crecía ella, pero crecía también algo que eventualmente le iba a quitar toda la vida que ella tenía. Ese algo más, esos espinos, como Jesucristo describe acá, sofocaron la planta, impidiéndola de dar fruto. Es hermosa la manera como Jesucristo ilustra cómo los falsos ídolos pueden ser cultivados en el corazón y pueden coexistir con una supuesta fe, porque el análisis que hacemos de esa parábola es que la fe verdadera es la que da fruto. Aquí todavía no hay fruto, pero puede coexistir con una apariencia muy reconocible de fe. Parece que es, tiene cara de que es, pero solo hay un problema. Le faltan ciertas evidencias, ciertos frutos. Pero a la vez tiene otras cosas que no debería tener. Muchas veces nosotros nos acomodamos a la imagen de que es posible servir a dos señores, aunque no lo digamos así porque parece muy duro, sino que yo soy cristiano y algo más. Yo guardo en mi corazón ciertas pasiones que ocupan el lugar de la pasión por Cristo. Y yo no estoy hablando simplemente de cosas absurdas y polémicas y brígidamente pecaminosas, pero son cosas que literalmente van quitando el espacio de Dios, el gobierno de Dios, la centralidad de Dios, la totalidad de Dios en mi corazón. Es eso lo que Jesucristo nos quiere exhortar acá. Alguien puede aceptar el evangelio, alguien puede vivir como cristiano, alguien puede ser miembro de la iglesia, alguien puede participar y servir, alguien puede estar ahí y pasar años en esto, viviendo como si fuera un cristiano, pensando que es un cristiano, sin nunca haber sido efectivamente nacido de nuevo, sin nunca haber experimentado o cruzado el umbral de una fe que es construida por un genuino arrepentimiento y abandono. Porque como Jesucristo va a decir en otros lugares, Jesucristo va a decir que nosotros tenemos que entrar por una puerta estrecha. Y uno interpreta la puerta estrecha como simplemente algo que tengo que sufrir en esa vida. Es más que eso. Lo que Jesucristo quiere decir es que yo no puedo aceptar algo sin dejar otro. Y muchos creyentes han creído en esa idea de que yo voy a añadir Cristo a mi vida. Pero para añadir Cristo a mi vida yo tengo que vaciarla de lo que ya está. Para convertirme a Cristo yo tengo que desconvertirme de mis otros Cristos. Yo tengo que abandonar las otras fes que tengo. Tengo que renunciar a las doctrinas que yo aprendí a valorar y que me construyeron. Y esa renuncia que es necesaria para aceptar
el evangelio, es donde muchos quedan ahí. Y eso es lo que Jesucristo está condenando acá. Alguien puede aceptar el evangelio pensando que vive como cristiano, pero aún así mantener un corazón dividido. Jesucristo va a ejemplificar eso con el dinero. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a las riquezas y al Señor. Pero no solamente las riquezas ocupan ese lugar, muchas otras cosas. Por eso uno puede hasta crecer, es decir, dar muestra de que parece que es, pero sin nunca dar fruto. La situación, el evento de Jesucristo y la higuera, cuando Él pasa y ve si hay frutos ahí, y no había frutos en la higuera, y el Señor maldice la higuera y la higuera muere. ¿Por qué Jesucristo hace eso? La higuera simbolizaba a Israel. Y la ausencia de frutos en esa higuera era exactamente la condición actual de Israel en los días de Jesús. Dura, fría, sin vida. El Mesías estaba ahí, ellos no lo estaban viendo. Hay muchos creyentes en nuestros días que son así, higuera sin fruto, seca. Parece que tiene todas las hojas, tiene la estructura. Uno se acerca para buscar sus frutos y no hay nada, no hay vida, no hay resultado. Años y años frecuentando un templo, años y años estudiando la Biblia, años y años haciendo lo que la religión te enseñó, sin un único fruto de transformación verdadera. Eso es lo que Jesucristo está condenando acá. Los espinos son los ídolos del corazón, que compiten con la verdad del evangelio y mata la productividad. Aquellos que son como la semilla que cayó junto a los espinos no son verdaderamente convertidos, y ese es el mensaje de Jesús. Porque como Jesucristo va a decir, además de esos tres peligros, tenemos ahí una certeza. La certeza de la eficacia del evangelio. Porque hasta el momento pareciera que todo eso era muy desanimador. Uno no acepta porque Satanás lleva, otro porque no tiene raíz, otro porque se le llevan los espinos. ¿Y qué pasa? Señor, parece que nuestro negocio tiene muy poca perspectiva. Piénselo ustedes con la cabeza de los discípulos. Los líderes rechazaban a Jesús, la gente estaba ahí por interés, no estaban preocupados genuinamente en Jesucristo. Jesucristo estaba predicando a toda esa gente y más encima Jesucristo dice que de las 4 semillas, 3 terminaron en nada. Pero como dije al inicio, hay solo 2 tipos de personas y lo que Jesús quiere mostrar es que pese a que hay solo 2 tipos de personas, las que aceptan al Señor y las que no, dentro de las que no aceptan hay varias razones por las que no hacen. Y aquí vemos qué es lo que pasa con aquellos que son agraciados por tener el corazón como una buena tierra. Dice el versículo 8, 13, versículo 8. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Ahí el 23, explicando eso, dice: pero el que recibió la semilla que cayó en el buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Aquí Jesucristo está mostrando para sus discípulos: tranquilo, la semiente del evangelio funciona. El evangelio es poderoso. La semilla cuando cae, ¿dónde tiene que caer? Porque lo más interesante es que en ningún momento los otros terrenos eran naturalmente aptos para la siembra. Ese sí, cae en la buena tierra, la semilla produce su fruto. No cualquier fruto, no un fruto nominal, no un fruto básico, sino que la cantidad de fruto es vertiginosamente abundante. El rendimiento aquí es claramente abundante, pero Jesucristo nombra 3 niveles de crecimiento: 30, 60 y a 100 por 1. Yo no soy de exactas, pero tener una semilla que te genera el 30%,
el 60%, el 100% por cada semilla, creo que es un buen negocio. Pero él dice, algunas dan fruto hasta el 30 por uno. Pero hay otras que dan más fruto, hasta 60. Y otras dan más aún. Pero todas dan frutos. Todas estas son personas que experimentaron genuinamente el Evangelio. Y el Evangelio produjo fruto en su corazón. Pero no necesariamente todos producen la misma cantidad de fruto. Porque no todos están viviendo de igual manera el Evangelio. Yo puedo no tener tanto fruto, pero aún así haber entendido el Evangelio. Eso es lo que Jesucristo quiere decir. No tengo que dar fruto al 100, puedo dar fruto al 30, que menos de la mitad que el otro. Pero aún así estoy vivo, el Señor está obrando en mí. Y es hermoso eso. Porque en la familia de Jesús tenemos a todo tipo de gente. Tenemos a todo tipo de experiencias. Y el Señor va obrando en cada uno según Él desee que sea obrado. Así que el Señor es abundante, aunque no de la misma manera con cada una de las personas. Eso es lo que Él quiere decir. ¿Qué es lo que Jesucristo nos advierte acá? Primero, que la medida y la prueba de la conversión de la fe en Jesucristo son los frutos. Jesucristo no es una teoría al cual yo suscribo. No es simplemente un dogma, una palabra en un papel, algo que yo simplemente pueda decir estoy de acuerdo. Es mucho más que eso. Como celebramos en la Cena del Señor, a Cristo nosotros experimentamos, vivimos, estamos unidos espiritual y físicamente a Cristo. Por lo tanto, la fe verdadera es necesariamente la fe que produce fruto. Fruto de arrepentimiento, fruto de transformación. ¿Cómo Jesucristo ejemplifica esa nueva vida? Cuando se encuentra con Nicodemo. Nicodemo pensaba que la fe era haber nacido judío. Y si no hubiese nacido judío, hacerse judío por medio de la obediencia a cada uno de los mandamientos, de la circuncisión, de los ritos y de los sacrificios. Pero Jesucristo va a decir que todo eso es insuficiente. Puedes cumplir todos los ritos, puedes circuncidarse, puedes sacrificar, puedes haber nacido en la familia más pura de los judíos. Pero solo puedes entrar al reino si usted nace de nuevo. Y ahí Nicodemo quedó marcando ocupado, así como, pero ¿qué significa eso? Y literalmente él pregunta, yo creo que en forma de ironizar lo que Jesucristo decía, ¿tendré que volver a la guata de mi mamá? La viejita ya no da más. ¿Cómo eso? Y Jesucristo devuelve la ironía. Tú eres jefe de Israel y no entiendes esas cosas tan básicas. Eso es lo básico. Eso lo enseñamos en ProDiKids. ¿Cómo no lo sabes? Es necesario nacer de nuevo. La experiencia de fe es una experiencia antes de muerte. Tiene que haber una muerte para que haya un nuevo nacimiento. Tiene que haber un abandono, una pérdida, un rechazo. Yo tengo que rechazar antes de aceptar. Yo no puedo aceptar a Cristo con las manos llenas. Yo no puedo aceptar a Cristo si tengo todo. Solamente aquellos que no tienen nada. Solamente aquellos que están muertos. Solamente aquellos que no tienen ninguna esperanza en esa vida podrán satisfacerse con la esperanza que está en Cristo. Cristo no viene a sumar, Cristo no viene a completar, Cristo no viene a ayudar, Cristo no viene a... O Cristo es todo o Cristo es nada. Y Jesucristo rayó la cancha aquí clarito, dijo, solamente estos producen frutos. Sin fruto, sin vida. Puede parecer, puede tener mucho entusiasmo, puede tener mucho hablamiento, pero sin fruto no hay vida.
Eso sirve para los discípulos y para nosotros exhortarnos con relación a la genuinidad de nuestra fe. Ahora, también entendemos que el evangelio funciona y funciona en abundancia, lo que es un estímulo más para seguir predicando, para aquellas personas que todavía están resistentes. Y eso es importante que entendamos. Jesucristo con esos tres peligros y esa certeza, Jesucristo nos viene a cuestionar ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tipo de suelo es tu corazón? Quizás estás con el corazón endurecido, quizás estás con el corazón todavía muy en la superficie, muy superficialmente, entendiendo el evangelio sin gran profundidad. O quizás has permitido que la semilla esté germinando juntamente con espinas. Calvino va a decir que nosotros tenemos que constantemente examinar nuestros corazones, porque por la maldad de nuestra vida muchas veces permitimos que las espinas crezcan, que los espinos crezcan ahí. Y tenemos que ser activos consistentemente en combatir todas las cosas en nuestras vidas que compiten con la fe genuina. Preparar nuestro corazón para que por la gracia del Señor sea apto para que la vida funcione ahí. Ahora, también el Señor nos exhorta a perseverar en la predicación. Siga predicando para aquellas personas que amas de Jesucristo, sin importar de que hoy día ellas digan yo no quiero escuchar sobre eso. Haga como dijo Pablo, predica a tiempo fuera de tiempo. Predica, tira la semilla, no importa. Y eso es lo más interesante en esa parábola. ¿Por qué el sembrador no sembró solamente donde estaba ahí el buen terreno? Porque sembró en todos lados. Técnicamente la cultura de ellos, cuando ellos salían a sembrar, ellos primero tiraban la semilla y luego después iban preparando el terreno. Era lógico para ellos hacer así. Pero pensando desde la perspectiva contemporánea, uno pensaría, ¿y por qué no echó siempre en la tierra buena? ¿Por qué echar en todos lados? Porque era lo que Jesucristo estaba predicando. Él estaba predicando en todos lados. No solamente para los escogidos, no solamente para los bonitos, no solamente para sus discípulos. Él podría fácilmente decir, chao con ustedes, yo voy a dedicar los 3 años aquí en un intensivo con los discípulos porque ellos son más o menos, así que ellos ya creen en mí, así que me voy a concentrar en ellos. Ustedes no creen, ustedes están endurecidos, así que vayan ustedes para allá, yo me quedo acá con ellos. ¿Por qué Jesucristo no hizo eso? ¿Y por qué Jesucristo no dijo que hiciéramos eso? Porque la gracia del Señor se revela abundantemente para todas las personas. Que las personas no hayan recibido por la dureza de su corazón, por el actuar del maligno, eso es una causa más de su condenación. Pero el Señor seguirá predicando y el Señor nos llama a predicar. Porque la condición del corazón de cada uno no es una condición estática. Que el corazón de tu vecino, de tu amigo, de tu pariente esté hoy día endurecido no significa que estará endurecido así para siempre. Siga predicando, porque el Señor puede transformar el corazón de él como transformó el tuyo en un corazón apto para recibir el evangelio. ¿Cuándo va a ser eso? Yo no tengo la más mínima idea. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Pero sigue predicando, sigue predicando, sigue predicando, porque es exactamente lo que Jesucristo hizo. Ahora, aquellos que reciben el evangelio están dando frutos. Estás dando fruto, frutos de vida, frutos de arrepentimiento. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos ayude a ser fructíferos como Él nos enseña y que tengamos el corazón dispuesto a predicar siempre que Él demanda de nosotros. Oremos.